trabajo en jornadas científicas que hemos estado emprendiendo. Mi nombre es Alejandro Beltrán, soy el presidente de la sociedad. Quiero darles la bienvenida. Ahorita la maestra Elena Cañizo va a moderar la mesa y les agradecemos su asistencia. Gracias, Alejandro. Hola, buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este panel de discusión sobre un tema muy interesante, vigente y el cual continuamente se presenta en nuestra cotidianidad y en el consultorio, el divorcio. Para comenzar me gustaría presentar a nuestra primera invitada, la doctora Susana Velasco. La doctora Susana Velasco es psicoanalista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de México, Parque México, expresidente de la misma, docente y supervisora en el Instituto de Estudios de Posgrado de la misma institución, doctora en investigación psicoanalítica por el Instituto de Estudios de Posgrado en Psicoanálisis y Psicoterapia, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica de América Latina, y colaboradora del Comité de Nuevos Grupos de la Asociación Psicoanalítica Internacional y en un grupo de patrocinio. Y bueno, también es autora del libro Divorcio, una mirada psicoanalítica a un fenómeno social en aumento. Adelante, Susana. Muchas gracias. Me gusta mucho ver su presencia aquí. Yo me siento muy agradecida también con la Sociedad Psicoanalítica por la invitación y la oportunidad, con el doctor Carlino, con Luisa Rossi, porque bueno, de no ser por Luisa quizá este libro no hubiese salido, pero además fue una experiencia muy linda hacerla, meterme en áreas que normalmente uno no se mete más que por vías alternas, y bueno, trataré, es un libro amplio, pero sobre todo es un tema muy amplio porque implica aspectos sociales, aspectos emocionales y aspectos jurídicos, obviamente, que afortunadamente aquí nuestros invitados y expertos nos van a hacer favor de hablar al respecto. Bueno, empecemos por la famosa definición de divorcio, y lo que me llama mucho la atención, que además de ser la división y bifurcación de caminos, es que el modo disverter también viene, la raíz, que el divertir. Entonces, como podemos ver, tiene dos acepciones totalmente contradictorias, pero es parte de la naturaleza humana, ¿no? Quiero decir que a propósito de que el licenciado nos va a dar más datos sobre el divorcio, en la Constitución del 17, Venustiano Carranza ya la decreta y la vuelve ley, esto del divorcio, y la define como que disuelve el vínculo al matrimonio, dejando a los cónyuges en la actitud de contraer otro. ¿Cuál es la separación o divorcio actual en México? Vamos a ver si coinciden algunas de las cifras, creo que sí. Lo que es interesante es que entre los años 2000 y 2017 los matrimonios disminuyen casi en un 34%, entre el 2000 y el 2017 aumentan. En mis cifras, no sé si a lo mejor es que no somos muy expertos para hacer cálculos o reglas de tres, pero a mí en y cohabitaciones que no han sido, digamos, censadas, entonces no tenemos los datos. Hay más separaciones de hecho, más cohabitaciones que uniones legales, y mientras más preparación universitaria o escolaridad, más número de divorcio, y son más las mujeres que solicitan los divorcios judiciales que los hombres. No podemos hablar de divorcio si no hablamos de la pareja en realidad. Estos dos temas, matrimonio, pareja, divorcio, se estudian desde lo público, desde lo privado, y dentro de lo privado, en el ámbito de la familia, de los grupos y la pareja también, la persona, dentro de sus subjetividades. Creo que es importante iniciar pensando en que todos tenemos permeado en nuestra memoria filogenética y etogenética algunas frases de la cultura que las llevamos en nuestra cultura judeocristiana. Esto de que no es bueno que el hombre esté solo, y esta frase que aparece en el Génesis: y Dios creó al hombre a su imagen y los creó varón
varón y hembra lo soy yo. O sea, todavía están todos esos mensajes bien introyectados, aunque parcialmente, a lo mejor renegados, pero ahí están. ¿Qué hizo una pareja? Pues vamos a definirla. Es ser igual o semejante, liso y llano, es igualar o poner al mismo nivel dos cosas de manera que no salga una más que la otra, o estar en armonía con ella. Y pues podemos ver que la idea de igualar o poner al mismo nivel, de que la semejanza provoque que ninguno de ambos sobresalga, es ya un ideal. Es un ideal mítico, a veces más alcanzable igual no, pero es una búsqueda. Y eso va a también quedar permeado como una expectativa que a veces va a generar mucho malestar. ¿A qué responde la pareja? Pues a dos necesidades innatas básicas. La de apego y de cercanía, y al mismo tiempo, paradójicamente, de libertad y de autonomía. La pareja se ve impactada por los cambios y las nuevas realidades socioculturales y todas las realidades que se anexan a ellas, como son tecnológicas, políticas, económicas, y entre ellas estas realidades tienen que ver con la posmodernidad. Sin embargo, como acababa yo de mencionar, las viejas realidades o estos mensajes aprendidos siguen pesando en nuestro inconsciente personal, familiar y social, y por eso que surge siempre, en cualquier etapa de la vida, un cierto malestar cultural. Freud lo define así, porque dice que el término cultura sirve a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza, y yo diría naturaleza humana misma, y regular las relaciones de los hombres entre sí. Bueno, sobre la posmodernidad, aunque yo creo que aquí la doctora Mari Carmen nos va a poder quizá redondear más el concepto, parte de nuestro malestar cultural actual tiene que ver con esto que implica la posmodernidad, que es esta crítica al racionalismo, toda la relativización de valores, posibilidades con falta de oportunidades. Una de las cosas más importantes de esta época es la inestabilidad y la mutabilidad constante, la gran valoración de lo novedoso y también el cuestionamiento del progreso, que genera en todos una cierta incertidumbre sobre el futuro, predominando además el individualismo. Esto de la posmodernidad ya podría ser cuestionado porque últimamente vemos otra vez la radicalización y el reencuentro con tendencias ideológicas muy marcadas, de distintas y sobre todo de polos opuestos. Entonces seguramente algo de malestar cultural se estará generando por estas tendencias que ya se empiezan a ver. ¿Qué pasa? Pues el entorno se vuelve abrumador y demandante, y todas estas tensiones se constituyen en amenazas emocionales, donde se generan respuestas como la lucha, o sea, pelear o luchar por resolver, o fugarse, la evitación, o el aislamiento, la ambivalencia, la falta de compromiso, etc. Por lo cual, esto emocionalmente nos demanda flexibilidad, plasticidad, así, que se utiliza como para decir: yo quiero esto de mi matrimonio, en donde se piden roles flexibles, negociables, y donde se cuida mucho el autodesarrollo. La familia actual, que se llama la familia posmoral, piensa en que el amor sea confluente, que fluya. Esta expresión de deja que fluya, que sea orgánico, bueno, se permea en todas las relaciones, que luego a veces acaba siendo un problema cuando no hay manera de contener esa fluidez. Claro que con fecha de caducidad y elementos novedosos. Al conformarse y formalizarse una relación de pareja, obviamente se crea un vínculo. Pero ¿cuál será el significado, o cuál es el significado de vínculo, y cuál sería la diferencia entre este y el término de relación, por ejemplo? Nos tenemos que meter un poquito en la teoría para que podamos entender por qué se vienen las broncas en las parejas y lo que conduce al divorcio, ¿no? Este vínculo de pareja, ¿no? Pues el vínculo, la definición de la Real Academia es unión o atadura con una persona, una cosa o dos o más personas. En la parte de pareja sería la organización inconsciente, que se constituye y se crea en el encuentro
encuentro de dos personas que se conectan mediante el amor, eso en términos de que sí, así se constituye la pareja amorosa, pero también mediante acuerdos conscientes, pactos, consensos, pero también con elementos inconscientes. De ahí que se genere la intersubjetividad. Por eso, si nos acordamos de la teoría de conjuntos, ¿se acuerdan que cuando se unen dos círculos, la parte intermedia sería esta parte lo que constituye el vínculo? Es este espacio intermedio y además tiene una característica de identidad propia. Lo llaman en la teoría del vincular de dos, pero que implica que el vínculo es mucho más que la suma de las partes. Se comparten aspectos y las características propias se vuelven y se fusionan y surge una nueva identidad que es justamente el vínculo de pareja. ¿Cuáles serían los parámetros o expectativas conscientes? Si uno establece un vínculo de pareja, pues tener un proyecto de vida en común, compartir la cotidianidad, también la sexualidad. Y bueno, hay una cierta tendencia a la monogamia, ya lo hablaremos, para aquellos que quieran aportar ideas, que a pesar de relaciones abiertas, parte de las condiciones del amor es ser objeto exclusivo, la necesidad de ser objeto exclusivo. En cuanto a la relación, pues podemos hablar de una relación en términos muy generales, no psicoanalíticos, en términos de los aspectos observables que se dan en la interacción e intercambio de personas, cosas y demás. Mientras que ahora sí, integrando un concepto psicoanalítico que es muy usado para poder diferenciar entre aquello que es totalmente de naturaleza inconsciente e intrapsíquica, de lo que se da en el encuentro intersubjetivo, la relación de objeto es una forma de relación dinámica con las cosas y las personas de nuestro entorno, que es totalmente inconsciente, es intrapsíquica y que se construye desde la infancia a partir de nuestras primeras relaciones, de nuestra percepción del mundo, de nuestra estructura de personalidad, de la patología y mecanismos de defensa utilizados. O sea que esto es lo que creamos, las historias que creamos dentro de nuestra cabeza de manera inconsciente y que a partir de las cuales los ideales y expectativas respecto de la pareja muchas veces no corresponden a la realidad. Esa persona no es la real, la que tenemos adentro, así como hablamos en terapia el padre, el señor Velasco, del padre que todo esto ha introyectado, son dos cosas, una es a nivel de representaciones y otra es la persona que tenemos allá afuera. Bueno, que incide, hay muchos factores que inciden. Dentro de los intrasubjetivos ya dijimos que está la estructura psíquica, la personalidad, los mecanismos de defensa. Los intersubjetivos están los estilos de apego, la estructura vincular, que luego se trata más bien de los andamios de la estructura del vínculo, la ruptura de los acuerdos, las experiencias que la gente no solemos desarrollarnos al mismo tiempo por alguna otra circunstancia. Y dentro de los externos y transubjetivos, porque dentro de los externos hay cosas transubjetivas y hay cosas que son más concretas, están las experiencias y acontecimientos en el desarrollo y curso de la vida, los cambios, las pérdidas, los traumas, como de salir corriendo. Y acarrean siempre emociones y tensiones por creencias, valores ideológicos y religiosos. También hoy en día los cambios en los roles sexuales y de género, y pues el dejar de amar a alguien y enamorarse de alguien más. Hay factores de riesgo conscientes que yo creo que ya vivir los ingresos y multiplicarse, la pérdida del apoyo emocional para la madre o el padre, el aislamiento social, etc. ¿Por qué se dan las crisis? Pues por la ruptura de acuerdo, por las inconsistencias. Una cosa es, las inconsistencias llamamos aquello que se puede decir conscientemente, pero en la acción sucede todo lo contrario. O por elementos tanto conscientes como inconscientes que se instalan como algún acontecimiento, lo ponen con mayúscula porque es como si de pronto sucediera algo,
que son hechos que no tienen todavía una representación psíquica y que tienen que tener un lugar en esa estructura del vínculo, en ese andamio que soporta ese espacio intermedio del vínculo. Porque es justamente esa estructura la que regula y la que organiza las relaciones. Y dentro de esta está la estructura familiar inconsciente, que son los códigos familiares, de filiación, de consanguinidad, o sea, todos estos códigos familiares. Hay otra autora que se llama Janine Puget, una de las creadoras del psicoanálisis vincular, que habla del zócalo inconsciente, como la explanada dentro del vínculo que se construye con tener cierta complejidad, que es la resistencia o ser plástica o flexible cuando hay alguna crisis, ¿no? Tener la capacidad de hacer regresiones, así como cuando uno es novio y empieza a hablarle por teléfono al otro con voz ridícula, o cuando ve a un bebé y le habla así con voz. Bueno, también poder hacer regresiones y progresiones como para volver a fortalecer esa argamasa del vínculo, la capacidad de elaborar los conflictos, situaciones traumáticas, pequeña tarea, la que se necesita. La capacidad de tolerar lo nuevo y lo diferente. En toda la historia ha sido lo mismo, pero imagínense con toda la mutabilidad, inestabilidad que hay hoy en día, todo eso se vuelve más difícil. Y la posibilidad de reformular acuerdos y pactos, tanto conscientes como inconscientes, así como uno de los aspectos más importantes que siempre se ha considerado, pero hoy en día es también como más importante, y eso hace que se soporte la estructura, es la tolerancia a la incertidumbre, que eso yo creo que de las cosas que más trabajo nos cuesta, porque nos generan mucha ansiedad. Bueno, ¿qué otras crisis conducen a la ruptura? Ya habíamos dicho que las crisis vitales, aquí en mi libro hay un capítulo donde Erickson tomó las crisis por el desarrollo psicosocial en las diferentes preguntas existenciales que se tienen en las distintas etapas de la vida y cómo los desafíos que se tienen en cada una de ellas, que a veces no coinciden con los de la pareja, generan necesidad de acomodos o de necesitar aire fresco, que no necesariamente implica que se disocie o se separe la pareja, pero requieren de espacios propios, ¿no? También los elementos transgeneracionales. Hablábamos de digamos, de los mandatos y de las cosas, de lo que queda en nuestro inconsciente, digamos, tomando prestado de Jung lo de inconsciente colectivo, pero también de aquello que se cayó por generaciones entre las generaciones previas de nuestras familias, es un secreto, pero sigue haciendo ruido y se va repitiendo, ¿no? También es muy importante que no predominen esas famosas relaciones de objeto, que son de origen intrapsíquico y que son las que hacen que uno se sienta frustrado y enojado porque esa persona que nos imaginamos e idealizamos o queremos que haga y piense como nosotros queremos, es otra de la que está allá afuera, ¿no? Y bueno, también los aspectos psicóticos y neuróticos de una personalidad pesan mucho en la posibilidad de acordar, y eso genera ya realmente una crisis. Cuando hay una crisis, ¿qué demandamos unos a otros como parte de la pareja? Pues que el otro tenga una función que se constituya en objeto único y nosotros para él, y que nos ampare cuando nos sintamos mal, ¿no? Que nos asista, que diga qué te puedo ayudar, qué te pasa, que nos otorgue significado y que interprete así nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Qué te pasa? Sobre todo cuando las emociones no se pueden traducir, que es generalmente lo que sucede. Eso es lo que demandamos, como cuando éramos niños nos ponemos regresivos y pedíamos a nuestros padres que ellos nos explicaran lo que nos pasaba. Y que nos sirva de referencia el otro entre lo interno y lo externo, que nos sitúe en la realidad, pero también se conecte con lo interno y nuestras fantasías compartidas. Que nos anticipe nuestro deseo, como de, ay, no quiero preguntarte, no quiero decirle lo que quiero de cumpleaños, él debería de adivinar lo que yo quiero que haga. Pero eso cambia con las edades y quizá
Ya a mi edad lo que quisiera es que me regalara lo que yo quisiera, no lo que que se privilegie la comunicación no verbal, o sea, estos tú sabes, ¿no? Estos sobreentendidos que hay entre las parejas y que también le dé orden y sentido a los tiempos, que es el antes y el después de una función de historización, como la que sirva para acomodar el álbum de la relación, vamos a ponerle así. Pero resulta que justamente en esto de las relaciones de objeto y lo que nos llevó a escoger una pareja, lo que llega a suceder es que lo que a veces, generalmente lo que nos unió o lo que nos hizo engancharnos con una persona, luego es lo que suele llevarnos al conflicto, al desamor y a la ruptura. Porque si no se trabaja y elabora en pareja, ya por las parejas lo que pasa es que se eligen porque favorecen al yo y a las propias defensas, esto es lo que yo busco y esto me hace sentir a mí bien, o por las broncas y obstáculos que nos representa el otro y los retos que yo me propongo resolver con el otro y yo, sorpresa, resulta que generalmente no funciona así, ¿no? Y eso nos lleva al gran fracaso, a la desilusión y situaciones que podemos ver abajo como hoy en día la excesiva simetría de roles, la rivalidad, el borramiento de diferencias, las dinámicas hermanadas, el conflicto de roles de género y bueno, etc. El predivorcio. Sabemos, a veces no lo queremos aceptar, que empieza el desamor y la erosión cuando empezamos a divorciarnos emocionalmente. No nos hemos divorciado de hecho, pero emocionalmente ya estamos separados. Empezamos a notarnos con un ánimo sombrío, con un cierto hartazgo, monotonía, rabia e impaciencia. También en la sexualidad es uno de los primeros terrenos en donde esto se manifiesta. Hay una sensación de ajenidad, se convierte en un extraño el otro. Este señor yo no lo conozco, ¿y ahora desde cuándo? ¿No? Sobre todo ya durante el divorcio eso pasa más. La sensación de pérdida y el miedo a perder al otro, a la familia, a los amigos, a tener un lugar. Eso es algo muy presente y empieza a ver como los inicios de las tristezas y las depresiones, irritabilidad, esos signos, intolerancia, dolor. Ya cuando hay indiferencia hay que preocuparse. La descalificación, la devaluación y el desprecio, que son más bien defensas de tipo narcisista, no te necesito, ¿no? Son producto de una amenaza narcisista que sentimos cuando nos está empezando a doler. Entonces, bueno, hay que hacer el duelo. ¿Y qué representa el duelo en un matrimonio, en una pareja? Primero es desinvestir emocionalmente al objeto, o sea, la pareja al otro. Luego, cortar el vínculo, que lleva su tiempo. Y no son lineales, son procesos que son circulares, elípticos, vamos a ponerlo así, helicoidales, y que van y vienen. Y pues también, aunque digamos que no nos importa la sanción social por aquellos aspectos de las pérdidas de la familia, los amigos, también nos interesan y nos pueden, ¿no? Aquí hay un cuadro de los duelos, en donde está desde el lado izquierdo el modelo clásico de la tanatóloga Kubler-Ross, que es la iniciadora de la tanatología, pero en caso de muerte, cosa que les digo que a veces es más fácil hacer un duelo de muerte que el duelo amoroso, es el más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque vive, porque se queda uno de observador lejano, porque no se pueden digerir muchas de las cosas, porque uno está excluido, porque queda y a veces se tiene que pseudoaceptar. De hecho, en los teóricos del apego ponen básicamente, ustedes verán en la segunda columna, que hay una negación, no puede ser, esto no va a pasar, luego hay una rabia y protesta, luego hay una desesperación y finalmente se pueden desvincular. Pero en una investigación que hicieron en la universidad, unas chicas de doctorado, en todas las encuestas se dieron cuenta que la mayoría, y especialmente cuando ha habido aspectos de infidelidad y demás, no se puede aceptar del todo. Hay una pseudoaceptación y solamente la aceptación se posibilita con el paso del tiempo y cuando hay posibilidad de refrendar un vínculo con alguien más. Cuando una parte de la pareja y la otra vuelven a emparejarse y
cuando ya hay otra vez esperanza y alegría por decir, bueno, ya puedo, y sobre todo cuando hay posibilidad, y esto nos lo va a explicar también Alberto, de que la familia, que en realidad se conserva como familia, se pueda funcionar como familia en un término más, digamos, civilizado, porque nunca van a dejarse de ser las parejas socios si hay hijos en la paternidad y en la maternidad. En ese sentido van a tener que seguir siendo familia. Pero cuando esa parte se posibilita y hay respeto, bueno, pues hay posibilidad de recuperarse, como lo pone la doctora Rossi en la columna de hasta la derecha. No todo el divorcio familiar conduce invariablemente a psicopatología. Muchos papás, cuando hay hijos, piensan se van a enfermar los hijos. Pero no necesariamente, depende de cómo fue la relación previa, ¿no? Sí es cierto que a todos les afecta. Nos afecta a los padres, les afecta a los hijos. Los hijos siempre se van a sentir de alguna medida responsables y diferentes, y siempre va a implicar la sensación de no haber sido suficientemente amados. No se les debe de pedir opinión sobre la decisión del divorcio, ¿eh? No vayan a cometer ese error nunca. Solamente explorar cómo se sienten y ver en qué podemos acompañarlos como padres, ¿sí? Tampoco se les puede responsabilizar, que esa es otra de las dificultades muy fuertes que se dan y que seguramente también Alberto nos va a platicar al respecto. Pero sí acompañarlos en su sentir y hacerlos partícipes en esos cambios de vida que sean, de acuerdo a la edad de ellos, emocionalmente manejables, para ayudarlos a reparar y a nosotros ayudarlos a reparar. Y bueno, también hay otros criterios, como decían, si las funciones parentales entre padres y hijos y domésticas fueron compartidas, va a haber mayor posibilidad de que haya armonía después, porque va a haber posibilidad de replicar situaciones de vida cotidiana en ambos escenarios geográficos de los hogares. Si hay respeto de los padres hacia sus hijos, también, si estuvieron presentes, si hubo responsabilidad y amor y muestra de amor hacia ellos, y también va a depender de la situación económica, porque cuando el dinero sale, el amor sale por la ventana, pero también con los padres, que no estén constantemente agobiados. Y bueno, por supuesto que va a tener que ver con las edades de los hijos. Cuando ellos están en crisis de vida por las edades durante la infancia, pues eso también va a impactar. Y bueno, ¿por qué pensar y estudiar a la pareja y el divorcio? Y con esto termino. Porque finalmente se sigue considerando, porque todavía predominan los matrimonios a los divorcios. Alrededor del 50% de la población en edad de casar, que son de 15 años y más adelante, todavía se casa, más del 50%. ¿Por qué? Porque se considera todavía, y aquí la doctora Maricano nos va a decir si en sociología sigue siendo válido en nuestro país, digamos, para lo social, la célula de la familia es el iniciador de las relaciones sociales, porque otorga sentimientos de identidad y pertenencia, porque es una forma ideal de convivencia, aunque sea muy compleja. Y bueno, para quienes nos dedicamos a trabajar con parejas en distintos ámbitos del quehacer profesional y con familias, creo que conocer las nuevas formas de convivencia y dinámicas de los vínculos en la intimidad emocional y social, las familias ensambladas, las living apart together, los jubilados que viven separados pero se juntan de fin de semana, todas esas nuevas, las parejas, digamos, de distintos géneros pero que funcionan como pareja, nos ayuda a hacer frente a los prejuicios y transformarlos para poder entender lo que pasa internamente. A nivel de la persona, pero también a nivel intersubjetivo, a nivel de la familia, y tratar con eso de promover un tejido social más sano. Yo creo que por eso es importante estudiarlo, a ampliar nuestros recursos y herramientas, tanto a nivel profesional personal, institucional, como a nivel de políticas de Estado. Yo creo que es importante promover esa salud. Y bueno, les doy las gracias y espero que esto les haya despertado inquietudes. Muchas
gustaría presentar a nuestra segunda panelista, la doctora María del Carmen Díaz Amador. La doctora María del Carmen es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IPADE. Como académica ha realizado investigación en temas tales como ciudadanía y pobreza, los partidos políticos en México, procesos electorales, movimientos sociales, y en los últimos años se ha especializado en la participación de la mujer en la pobreza, en la actividad financiera, a través de microcréditos y en la actividad productiva, mediante empresas sociales. Actualmente es asesora de empresas, de microfinanzas y de fondos estatales y privados para el desarrollo de empresas sociales y profesora de la AMP. Muchas gracias, María Carmen. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero felicitar a la autora del libro porque es un trabajo muy completo sobre el divorcio. Creo que hay muy pocos trabajos de este tipo publicados y de tan alta calidad. Entonces sí merecen un reconocimiento por la originalidad, el esfuerzo y la pertinencia del tema también. Y bueno, hablando del divorcio desde el punto de vista social, yo creo que la cantidad de divorcios que en la última década se han realizado en la sociedad mexicana y incrementar este tipo de rupturas sociales nos da cuenta de un cambio. Algo está pasando en las relaciones sociales en México que se está reflejando en el divorcio. O sea, el divorcio lo podemos considerar como un indicador de un cambio social en nuestro país, un cambio de relación entre los seres humanos. ¿Y por qué lo podemos considerar? Porque es una relación que está siendo generalizada en el conjunto de la sociedad, pero no solamente de facto, o sea, las rupturas jurídicas, sino también como representación en la subjetividad social, que sí existe la subjetividad social. Quiere decir que las parejas jóvenes o no se casan o ven el divorcio como una salida fácil ante la unión o la constitución de un vínculo formal o informal. Las entidades que en la última década han tenido un número incremental de divorcios en México son, desde luego, la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Colima. Y el divorcio, bueno, ya lo dijeron aquí, se presenta transversalmente en toda la sociedad, no es una característica exclusiva de una clase social y atraviesa todos los niveles socioeconómicos, pero vuelve a tener mucho más énfasis, y aquí coincidimos, en los sectores de mayor escolaridad. Entonces son aquellos los más educados los que consideran el divorcio como una salida o la llevan a cabo de facto. Por lo general, ya también lo dijeron, está solicitado por la mujer y 4 de cada 10 mujeres en nuestro país conforman una familia monoparental, o sea, solamente con la mamá. Esto nos habla de que algo está pasando en la sociedad mexicana, algo está pasando. Yo creo que desde el punto de vista sociológico, la relación de pareja y la familia es una creación histórica de la sociedad contemporánea. Ni la familia había sido siempre la depositaria de la educación y el vínculo amoroso, ni el vínculo amoroso había sido tan cerrado como nos llega hoy en día. Generalmente la familia y el vínculo de las parejas tienen que ver con una relación histórica que es la constitución del Estado-nación, o sea, del Estado dentro de un territorio con un poder central y ciudadanos que están ordenados en sus relaciones sociales dentro de este territorio. Anteriormente al Estado no existe la familia como núcleo central. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es,
actualmente, con la globalización, no será que están cambiando las condiciones sociales generales que hacen de la familia la depositaria de este vínculo de pareja y la depositaria de la crianza de los hijos y de la educación y socialización también de estos hijos? ¿No será el divorcio uno de estos indicadores del proceso de globalización que están creando nuevas relaciones sociales y que no alcanzamos a vislumbrar qué tipo de relaciones sociales? Lo que sí alcanzamos a vislumbrar es que hay algunas relaciones que están incidiendo directamente en el vínculo de la pareja. Una de estas relaciones es, por ejemplo, la desaparición de los trabajos tradicionales y, por lo tanto, la desaparición de aquellos parámetros que daban identidad social. O sea, ahora los chicos, yo estudié sociología, soy socióloga, pero mi yerno es especialista en IT, ¿sí? Y tiene que moverse en TI, perdón, y tiene que moverse a Estados Unidos para conseguir un mejor trabajo en Silicon Valley, o vemos que hay gente que trabaja en Google, como gente de marketing, que gana mucho más que un abogado, ¿sí? Y que, o sea, que son trabajos que se salen de los parámetros tradicionales, sobre todo de la segunda mitad del siglo pasado, ¿sí? Donde se conformaron estas identidades como el ejercicio liberal de las profesiones, los médicos, los abogados, etc. La otra es la emergencia de nuevas tecnologías que nos ponen el mundo al alcance, pero no solamente al alcance de nosotros, sino al alcance del último pueblo de Chiapas. Entonces, y que de alguna manera confrontan identidades locales con identidades globales. Y entonces hay una ruptura entre lo que ofrece el pueblo, ahora sí el pueblo, quiero decir el pueblo territorialmente, y lo que me ofrecen con la civilización como un medio de comunicación que tengo en el teléfono. Entonces, eso también está incidiendo. Hay nuevos retos, por lo tanto, para conformar la identidad de hombres y mujeres. También hay otra cosa que es no solamente una psicoanalista que se llama Mabel Burin, habla en el caso de las mujeres de la frontera de cristal, ¿no? Como el techo de cristal, ¿no? Vamos a decirla, pero sin embargo también esta nueva interdependencia entre los seres humanos, que no es nada más a nivel del territorio, ni siquiera del territorio de la ciudad, sino tampoco del territorio nacional, sino que es mundial, ha creado como una deslocalización de los trabajos, ¿sí? Ustedes pueden trabajar en su casa y están trabajando para una compañía en Francia, ¿sí? Y producen un movimiento que Mabel Burin ha llamado las fronteras de cristal. Y yo lo aplico no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. O sea, la necesidad de salir del territorio donde se encuentra la familia extensa para ir a buscar una nueva identidad en Francia, en Gran Bretaña, en San Francisco, en Minnesota, ¿sí? Y cómo afecta todo esto la relación de la pareja. Pero además, la globalización trae consigo un fenómeno que se viene presentando desde el siglo XVIII y yo creo que viene avanzando en forma tendencial hasta el siglo XXI, que es la constitución del individuo. O sea, el individuo es una hechura de la historia contemporánea. O sea, la historia de los últimos 4 siglos, la historia social, ha sido la historia de cómo vamos construyendo paredes alrededor nuestro para considerarnos a nosotros mismos como individuos. Esa consideración a nosotros mismos como individuos no existía en el siglo XV ni en el siglo XVI. O sea, esta individuación
de nuestras funciones corporales y sexuales no existía. Lo privado no existía como lo conocemos hoy en día, lo privado, ¿sí? Sino que es una construcción. Yo creo que esa construcción es tendencial con el capitalismo y este movimiento del Estado-Nación que no es digamos, no es un solo vector, porque tenemos contramovimientos, por ejemplo, todos los movimientos regionalistas, que de alguna manera son contramovimientos de esta globalización. ¿Qué es lo que se produce en la globalización? Yo creo que es la exacerbación del individualismo, tanto en el hombre como en la mujer. O sea, estos muros que hemos construido alrededor nuestro para no solamente para nuestras funciones corporales, como es ir al baño, etc. Los sentimientos, decía un autor de sociología, de vergüenza y desagrado, sino que también a la sexualidad se han producido también un límite de la tolerancia con respecto al otro, a la pareja. Y yo creo que las parejas se han vuelto mucho más intolerantes frente a los errores o a la falta de realidad, a lo mejor del deseo que uno se imagina vivir con quien realmente ya no es. Este individualismo ha penetrado muchísimo en la mujer, que antes se asumía como un ser dependiente o codependiente de la pareja, o no tenía tanta fuerza social, pero ahora las mujeres tenemos fuerza social y va aparejada por la construcción de este individualismo y estos muros alrededor de la pareja, porque tenemos opciones profesionales, tenemos maneras de construir la identidad más allá del espacio familiar, ¿sí? Y todo este movimiento social, que no es producto de una mente maquiavélica, sino que es producto del movimiento de las sociedades y de las relaciones sociales, penetra a esta relación bilateral y recíproca que se llama el matrimonio, ¿sí? Y al final del día, yo creo que las leyes están reflejando lo que está sucediendo en la sociedad. En los años 70 viene toda una liberalización del tema del divorcio en Europa. Es un reconocimiento de que estamos cambiando. No tenemos una bola de cristal, no sabemos hacia dónde vamos a llegar, no sabemos si este es un movimiento realmente ascendente o va a tener una regresión en un momento dado, pero lo que sí es cierto es que México está cambiando, nosotros estamos cambiando, y no reconocer este cambio y no prepararnos para el cambio como parejas y como familias, pues es un poco llevar a cabo la ley del avestruz, que es meter la cabeza mientras nos rebasa la realidad. Se está reflejando la globalización no solamente en la pareja, también en la política, ¿sí? O sea, donde no son productos de un solo hombre, sino productos de estos cambios en las relaciones sociales. Entonces, esto es un tema para reflexionar. El tema del divorcio es más bien un indicador de la sociedad contemporánea y de los cambios que estamos viviendo. Y bueno, otra vez felicitar por la lectura del libro y muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, nuestro siguiente panelista es el licenciado Juan Alberto Trueba Garza. Es licenciado en Derecho por la Universidad Motolinía, Campus Ciudad de México, con 21 años de ejercicio profesional como abogado postulante. Es especialista en medios alternos de solución de conflictos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Cuenta con diversos posgrados en Derecho Mercantil, Derecho Penal y Derecho Civil por la Universidad Panamericana. Es representante legal de la Defensoría Administrativa y Jurídica, socio fundador de Defensoría Iberoamericana de Niñas, Niños y Adolescentes. Es director jurídico de Niños con Mapa, de Rescate Familia y de 1000 Pelotas para Ti.
autor del protocolo para afrontar una crisis familiar y de la iniciativa ciudadana para incorporar al artículo 11 el reconocimiento de la convivencia familiar como un derecho humano, y autor del protocolo de revinculación a través de videollamada como un medio eficaz para fomentar las sanas relaciones familiares. Adelante. Muchas gracias. Pues es un honor compartir con ustedes estas experiencias. Me siento muy agradecido por la invitación y espero que podamos verlo desde una óptica jurídica cotidiana. Es un problema cotidiano que tenemos que afrontarlo con inteligencia emocional, con sabiduría y con amor. El divorcio en México me gustaría comenzar viéndolo como una realidad social que está perfectamente identificada por el INEGI, y tenemos cifras estadísticas que son muy determinantes. En el año 2000 se celebraron 707.422 matrimonios y en el 2017 se celebraron solo 528.678. Es decir, 17 años después, en lugar de incrementarse, disminuyó la tasa de matrimonios. Por otra parte, los divorcios se han incrementado. En el 2000 hablábamos de 52.358 y 17 años después llegó a 147.581. La relación divorcio-matrimonio en el año 2000 era del 7.4% por cada 100 matrimonios. Y en el 2017 nos vamos a un 27.9% por cada 100 matrimonios. Es muy importante, como lo establece la doctora Susana, señalar que en estas cifras no está incluido el amaciato, el concubinato ni la sociedad en convivencia, que es una parte muy importante también de esta realidad social. Pero para poder entender el divorcio es necesario entender el matrimonio. Y el matrimonio me gustaría abordarlo desde dos aspectos. Uno, como un aspecto jurídico y como un estado permanente de vida de los cónyuges. Entiéndese como un aspecto jurídico solemne, porque necesitas pues que un juez del registro civil te pueda dar esta cualidad, por el cual se crea una relación permanente entre dos personas con igualdad de derechos e igualdad de obligaciones para formar una vida en común. Los derechos y deberes que nacen del matrimonio son irrenunciables, son recíprocos, es decir, las mismas cargas son para los dos. Debe de existir una vida en común, debe de haber fidelidad, debe de haber asistencia y socorro mutuo, incluso también debe de haber débito conyugal. En cuanto al régimen, puede ser separado. Ahora vamos a entrar a un aspecto muy interesante, que son las causas del divorcio desde varias ópticas, vistas por un abogado. No soy especialista ni en sociología ni en psicología, pero tengo mucho contacto por las asociaciones. Más o menos hemos dado 2.500 consultas gratuitas vía telefónica en estos 3 últimos años. Entonces, independientemente de los litigios que llevamos, pues tenemos bastante identificado, ¿no?, las problemáticas. Y primero lo vemos como un problema cultural. A partir de los cambios de los roles de las familias, las mujeres y los varones hemos tenido la iniciativa de participar en igualdad de responsabilidades económicas y familiares. Ahora vemos que las madres participan activamente en la vida laboral y los padres ejercen su paternidad en la crianza de sus hijos. La cultura del divorcio es un fenómeno al cual se le ha perdido el miedo. También lo podemos ver como una problemática social. A partir del reconocimiento de la igualdad del varón y la mujer, se han empoderado y cada día defienden más los principios de autonomía e independencia. Ahora ellos son los que crean sus propias normas sociales y normas familiares. Y la falta de adaptación a esas normas es lo que propician algunos rompimientos familiares. Como un problema jurídico, con un proyecto de decreto por el cual se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones al Código Civil, el diputado Daniel Ordóñez y el diputado Roberto Sánchez, en una reunión permanente de gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día 20 de mayo del 2008, presentaron una iniciativa de divorcio incausado.
Dadas las complicaciones para poderse divorciar, era necesario que existiera una causa. Ahora ya no existe esa necesidad de que haya una causa. Únicamente es la voluntad de uno de los divorciantes y expresarlo, ¿no?, ante una autoridad. Pero también lo quiero ver como un problema cotidiano. Aquí influyen varias causas. La falta de la comunicación, y yo diría comunicación asertiva. La carencia de herramientas emocionales para superar conflictos familiares. La poca o nula habilidad para despojarse de resentimientos. Y especialmente el deseo no cumplido por parte de alguno de los cónyuges. En algunos matrimonios se casan con la expectativa de suplir carencias que tienen en su vida de solteros. Llega el matrimonio y resulta pues que no es como se lo pintaron. Y desgraciadamente este factor influye como una causa en donde se disuelven los vínculos matrimoniales. También lo vemos como un problema económico. La carencia económica influye como un detonante en la separación de los conflictos. Y es uno de los factores, fíjense bien, por los que más se acude a un tribunal, precisamente para el pago de una pensión alimenticia. También lo vemos como un problema de infidelidad. Aunque ya no es una causal de divorcio, la infidelidad mata de poco a poco. Antes las mujeres toleraban las infidelidades de sus maridos por los hijos o por la codependencia económica. Ahora las cosas han cambiado y este es un factor de rompimiento. Por la falta de valores familiares. Hoy en día existe una falta de interés en inculcarle a los hijos los valores humanos, las tradiciones familiares, las virtudes cardinales, la ética, la moral. Todos estos son cimientos en una familia. Y cuando faltan estos valores familiares, también se disuelven los matrimonios. Por la falta de amor. Por la falta de amor a la familia. El amor es un sentimiento universalmente aceptado como una fortaleza de unidad, caridad, desprendimiento desinteresado, de afecto y de cariño, sin condiciones. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Y si en las familias no se cultiva el amor entre sus miembros, se desintegra la familia y se busca afuera lo que no se encuentra ahí. Otro de los conceptos es la violencia intrafamiliar. La violencia es un factor que detona los rompimientos familiares y la violencia puede ser ejercida por uno o por ambos divorciados. Y en las violencias encontramos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Podemos resumir que los divorcios en México son incausados, es decir, basta la voluntad de uno de los divorciantes para que éste proceda. Podemos disolver los matrimonios sin necesidad de romper los vínculos familiares de los padres con los hijos. Podemos afirmar que seguiremos siendo una familia aún cohabitando en techos distintos o aún no cohabitando bajo el mismo techo. Antes el divorcio era considerada la última de las opciones. Desgraciadamente, ahora puede ser considerada la primera. ¿Cuáles son las causas del divorcio? ¿Y cuáles son las causas del divorcio conflictivo? Son dos muy diferentes. Desde el punto de vista jurídico, el divorcio conlleva la disolución del vínculo matrimonial. Deja a los divorciantes en actitud de contraer un nuevo matrimonio. Se liquida la sociedad conyugal. Se fija una pensión alimenticia en favor del cónyuge que preponderantemente estuvo al cuidado de los hijos y del hogar. Se establece también una compensación económica a favor del divorciante, el cual se encargó de las labores del hogar. Y en caso de que no se logren poner de acuerdo, los derechos de los divorciantes se dirimen en un incidente
de alimentos, un incidente de guardia y custodia, un incidente de régimen de visita y convivencia familiar o un incidente de obligación de crianza. Desde el punto de vista emocional, los divorciantes deben acudir a una terapia que les dé herramientas para tener una comunicación asertiva, despojarse de resentimientos y comprender que de ahora en adelante deberá afrontar solos los problemas que se les presenten en la vida cotidiana. Ya no son dos. Y eso tiene una responsabilidad. Desde el punto de vista social, formarán parte de una comunidad de divorciados, con beneficios, pero también con repercusiones. En sus entornos sociales, familiares, laborales y respecto a los hijos, el escolar. Es un nuevo estatus que deben aceptar como una realidad. Desde el punto de vista económico, los divorciantes deben afrontar solo los compromisos del gasto corriente. Ahora es posible que alguno de los divorciantes necesite rentar un espacio y con ello se duplicarían los gastos del hogar. Las implicaciones con los hijos. A partir del divorcio, en caso de que sea conflictivo, los hijos rompen la relación con el padre o con la madre que no ejerce la guardia y custodia. Y desgraciadamente este tipo de violencia no se puede reparar de una forma inmediata. Vemos ahora que existe la interferencia parental, es decir, yo papá que soy el custodio, yo mamá que soy madre custodio, no permito el contacto ni telefónico, ni físico, ni emocional, ni por correo electrónico, es decir, rompo cualquier tipo de comunicación del padre que no vive en el hogar, del padre que se fue, de la madre que se fue, de quien no es padre custodio, con los hijos. Y yo, quien soy el padre custodio, la madre custodio, soy quien detenta y tutela el derecho de los niños a la convivencia, lo cual es muy grave. Pero existe algo peor todavía. Y esto algo peor se llama alienación parental. La alienación parental es la manipulación que hacen de forma reiterada. O sea, no es, oye, tu papá no es un buen papá, se fue de la casa, no te quiere. No, no, no. Todos los días, a todas horas, se está hablando mal del otro progenitor, que es el progenitor no custodio. Él no te quiere, él ya formó una nueva familia, él no da dinero para la casa, él no le interesa, tan no le interesa que no está aquí presente. Y hay algunas situaciones muy dolorosas en donde a los hijos le informan que el padre que no se encuentra presente está muerto. Y de repente, pues se dan cuenta que no murió, sino que le inventaron esa idea de que se había muerto. Entonces el golpe emocional para los chavos pues, es terrible. Simplemente no lo pueden digerir. Si uno como adulto es difícil, bueno, pues los niños todavía peor. Entonces vemos que utilizan a los hijos como armas de fuego, utilizan como botín de guerra, y este daño es un daño irreparable, por acción o por omisión. Hay un tema que he sostenido en foros internacionales y también nacionales que no ha sido considerado, por lo menos por los abogados, y es la discriminación. He sostenido en diversos foros que las familias de padres divorciados son discriminados y por consiguiente se convierten en grupos vulnerables. ¿Qué es un grupo vulnerable? Es un grupo que se le dificulta desarrollarse en su entorno y constantemente ha sido atacado y violentado por la sociedad y por el Estado. ¿En qué? En sus derechos humanos. A la vida, a la libertad, a la dignidad. Constantemente las autoridades judiciales, administrativas, escolares atacan a este grupo desprotegido que nadie lo ha considerado como un grupo vulnerable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el divorcio es un acto judicial o administrativo, por virtud del cual se disuelve el vínculo conyugal y el contrato de matrimonio, es decir, concluye la relación entre los cónyuges.
es importante señalar que el divorcio no es el origen del rompimiento, ni la causa del deterioro familiar, sino la expresión legal y final de una ruptura, de un hecho preexistente. Existe divorcio administrativo, se celebra ante el juez del registro civil y los requisitos son muy sencillos. Llenas una solicitud, acompañas un certificado del acta de matrimonio, la identificación oficial, la declaración bajo protesta y verdad que no tienen hijos o que no se encuentran en estado de gravidez, es decir, embarazo la señora, que se encuentran en un régimen de separación de bienes o que el régimen de sociedad conyugal ya se liquidó. Y con esto, sencillamente, se divorcia. Y existe otro divorcio, que es el divorcio judicial. Y el divorcio judicial se puede tramitar ante dos vías, ante el juez de lo familiar y ante el juez oral en materia familiar. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda divorciar? Uno, la solicitud que hace el divorciante ante el juez de lo familiar, que haya transcurrido más de un año a partir del matrimonio, que ya la Suprema Corte ya resolvió que no necesita esperar todo un año, ¿no? Gracias Suprema Corte, que exhiba la propuesta de convenio de divorcio y que esta propuesta regule las consecuencias del divorciante, es decir, respecto de los hijos, respecto del matrimonio, respecto de la compensación, respecto de la pensión alimenticia y lo más importante y la traba que nos encontramos todos los días en los juzgados orales en materia familiar, la garantía, bendita garantía. ¿Cómo quieren que un papá que no tiene para pagar la pensión alimenticia pueda dar una garantía suficiente de un año o de medio año? Entonces es muy fácil para el juez oral y dice, pues tú dame una fianza. Entonces vas con la fianzadora y te dice la fianzadora, pues déjame una propiedad, porque pues yo no puedo darte una fianza sin una propiedad. Bueno, dame una hipoteca, pues es que no tengo casa, estoy rentando. Bueno, no te preocupes, te voy a ayudar. Déjame un billete de depósito por un año. No puedo pagar la pensión del día de ahora, de este mes, ¿cómo me pides que te deje una pensión de un año? Entonces, desgraciadamente, los jueces orales no están admitiendo las demandas y te las desechan. Y tenemos que irnos ahora a un juez en materia familiar para hacer el mismo trámite. Ante el juez oral es cuando los dos se ponen de acuerdo y dicen me quiero divorciar. Y aquí está mi propuesta y aquí está todo. Sí, pero no tienes la garantía, eso no puedes. Pues tienes que iniciar ahora una demanda ante el juez de lo familiar y el juez de lo familiar no te va a pedir mayores requisitos, por lo menos el de la garantía. Y entonces vamos a hablar de la sustanciación, cómo se tramita un juicio ante un juez familiar. Comienza con la presentación de la demanda de uno o ambos divorciantes. ¿Cuál es el juez competente? El del domicilio conyugal. Pues que ya no hay domicilio conyugal, bueno, el último de los domicilios. ¿Dónde estabas establecido? Ciudad de México es el de la Ciudad de México. Posteriormente se hace el conocimiento del otro divorciante, se le emplaza a juicio y bueno, pues tendrá el término para dar contestación a la demanda y manifestar su conformidad o realizar una contrapropuesta de convenio, en el cual también tendrá que anexar las pruebas. Si resulta que la relación procesal se encuentra debidamente integrada y los elementos del divorcio están probados, y además los divorciantes se ponen de acuerdo respecto de este convenio, el juez lo aprobará de plano y se dará por concluido el proceso. En caso de que no se pongan de acuerdo, el juez señalará una audiencia de conciliación y depuración del proceso. Pasada la audiencia, se citará a las partes para oír sentencia y se dejarán a salvo los derechos de los divorciantes para hacerlos valer en la vía incidental que en derecho corresponde. Para mí es muy importante hablar de la importancia de la institución familiar. Pero no solo porque yo así lo veo, sino porque existen convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano y ratificadas por el Congreso que le obligan a México y a todos los países parte, a todos los estados partes, así se les conoce,
y que tienen que observar. Y por eso yo les rogaría que me dieran la oportunidad de exponerles muy brevemente 5 grandes instrumentos jurídicos internacionales en donde reconocen a la familia como la base y la institución más importante en nuestra sociedad. Y en primer lugar encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dice la declaración: reconoce que disfrutarán de igualdad de derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y también del Estado. Nosotros como sociedad generalmente no participamos en la defensa de estos derechos. Bueno, pues tenemos que hacerlo. No porque sea una obligación, me parece que porque tenemos que defender a la familia. Si no lo hacemos nosotros como profesionistas, como expertos, no van a tener la oportunidad las próximas generaciones de vivir la familia tradicional como nosotros la conocimos, o de conocerla por lo menos. La segunda convención es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y yo le recomendaría, de todas las convenciones, especialmente que puedan bajarla de internet. Ponen Convención sobre Derechos del Niño y lo bajan de internet. Y aquí está, es un catálogo de derechos de la infancia. Todos los derechos de los niños aquí están reconocidos. Y establece que los estados partes respetarán el derecho de los niños que estén separados de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular. Aquí no te están diciendo vas a ver a tu hijo 2 horas a la semana, o no vas a poder criar a tu hijo. Al revés, te están diciendo que tienes que observar este reglamento, esta convención, y tienes que estar presente en la vida de tus hijos. Los estados parte podrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y al desarrollo de los hijos. Hay un tercer instrumento normativo internacional, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Reconoce a la familia como un elemento natural y fundamental en la sociedad y tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los estados partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio y en caso de disolución. El cuarto es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que debe de gozar la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución, mientras sean responsables del cuidado y la educación de sus hijos. Y el último es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y este establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado y la sociedad. Los estados parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia en responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución. En caso de disolución se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base del interés superior del menor y la convivencia familiar con ellos. Es decir, para todas estas convenciones, lo más importante es, bueno, no pasa nada si te divorcias. No creo que sea malo el divorcio. Lo que es malo es que no sepamos divorciarnos, es que rompamos la comunicación asertiva y es que pretendan romper las relaciones paterno-filiales o materno-filiales. Ahí está el problema, porque para los hijos no existe un divorcio. Para los hijos toda la vida van a amar y a respetar a sus padres, a su padre y a su madre. Finalmente deseo que la justicia, el amor y la verdad reinen en sus corazones, y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, sin duda es un tema que se enriquece mucho con el diálogo multidisciplinario que está
estamos teniendo y es lo que queremos invitarlos a reflexionar, a que nos hagan preguntas, a los panelistas, comentarios, para que podamos enriquecer el diálogo. Adelante, ustedes tienen la palabra. Pregunta. Todos los tratados internacionales que mencionó consideran al matrimonio también entre personas del mismo sexo, o hay son así categóricos que tiene que ser hombre y mujer. No se establece. No se establece, o sea, puede ser No se abierto establece. a No establece, interpretación. porque al final del día lo que ellos están señalando es la protección de la familia Okay. y la protección de los hijos. Me parece que al momento en que se crearon estas convenciones internacionales no existía la libertad que existe ahora, ni la legislación y el reconocimiento de los derechos de personas que puedan ser del mismo sexo. Entonces, me imagino y presiento que era una idea tradicional de la familia y no era necesario poderlo reconocer ni especificar. Pero no contradice un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, no contradice ninguno de estos convenios. Bueno, desde el punto de vista tradicional, la familia es una de las razones por las cuales está constituida, es para la procreación. Ahora entendemos que la procreación se puede dar in vitro, ¿no? O sea, o asistida. Entonces, son temas que las convenciones internacionales no han reconocido, no han querido reconocer o no han podido reconocer. Okay. Hay algo muy importante, que cada convención internacional debe tener una ley reglamentaria. ¿Qué significa una ley reglamentaria? Es una ley que aclara todo este tipo de dudas y que regula esa convención en el país o en el estado parte. Entonces, me parece que en la ley reglamentaria en todo caso podría especificarse o observar esto. Okay. Perdón, a lo que ahorita preguntaban, bueno, yo tengo entendido que matrimonio no puede ser de dos personas del mismo sexo, porque matrimonio viene de matriz, que da vida, monio, que es el que cuida a ese ser, a esa pareja. Entonces, por eso no está reconocido, porque dos hombres pues no pueden dar vida. Exacto. Sí, de acuerdo. Entonces, nunca será un matrimonio, será un casamiento, pero no un matrimonio. Bueno, lo que establece la ley, y ya está reconocido en el Código Civil y en los ordenamientos jurídicos nacionales, es la sociedad en convivencia. Ya no es necesario que sean un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres. Hay cosas que mi capacidad no logra comprender, pero cualquier persona que quiera tener una sociedad en convivencia lo puede hacer. La estructura del matrimonio, evidentemente, como usted acertadamente lo señala, es la estructura tradicional, ¿no? En donde la idea es procrear. Y antes, pues la única forma de procrear era a través del matrimonio. Entonces, me imagino que por esa razón, bueno, pues no estaba considerado. Pero un matrimonio entre dos mujeres, y conozco un caso muy cercano, hay dos matrices en el matrimonio, o sea, es doblemente matrimonio. Y están ahorita en un proceso de procrear in vitro, o sea, y funciona perfectamente bien ese matrimonio. Hay un tema muy interesante en donde estaba común, y es cierto lo que usted señala, sí existe el matrimonio. Y hay un tema muy interesante en donde estaba con un magistrado y me decía el magistrado: Alberto, tengo un gran problema. Y yo le digo: ¿por qué tienes un problema? Porque hay un niño, tenemos un acta de nacimiento y hay dos madres. Y ahora el padre exacto, biológico, pues también quiere estar reconocido en esa acta de nacimiento y quiere participar en la vida del niño. Pero pues nosotros ya no podemos desconocer a la mamá, a las mamás. Entonces, ¿qué hacemos? Y le dije: pues es un problema que podríamos resolver de la siguiente forma, a ver qué te parece. En el registro público de la propiedad existe un libro, y en ese libro se hacen anotaciones marginales.
invito a que en lugar de quitar a una de esas dos madres, hagas una anotación Matrimonio de tres. e incorpores el derecho de ese papá. Aquí hay algo que es muy importante. Exacto. Aquí hay algo que es muy importante que me gustaría compartir con ustedes. Existe algo que se llama interés superior del niño. Y el interés superior del niño es un derecho preferente ante cualquier otro derecho. Es decir, si los padres tienen un derecho, los hijos tienen una consideración especial por parte de todas las autoridades. Entonces no vamos a ver si yo como papá tengo un capricho y quiero aparecer en ese acta de nacimiento. El derecho del niño es el de tener reconocido precisamente al padre, que es el padre que lo creó, exacto. Yo quiero problematizar un poco esto de lo que sí, porque son el matrimonio, o sea, tiene dos partes, un vínculo subjetivo y lo otro es el contrato del Estado, o sea, sancionado por el Estado. El Estado te dice permanente o te dice aquí se acabó. Ese es el divorcio con todas las partes jurídicas. Entonces, esto es una relación con el Estado, independientemente de las relaciones sociales. Igual son los derechos de los niños, son derechos reconocidos por el Estado, ¿sí? que de facto muchas veces no se cumplen. O sea, si se cumplieran no existiría la trata de menores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y las convenciones internacionales son acuerdos entre estados. Entonces, aquí el problema es cuando estos estados están perdiendo fuerza para sancionar, regular y coaccionar a los integrantes de las relaciones sociales. Entonces, pues yo lo que quiero decir es que abramos un poco la mente, porque si matrimonio tradicional es el sancionado por el Estado, producto de una cierta relación, que primero se dio la relación y luego la sanción estatal. Pero ahorita están cambiando las relaciones y la velocidad jurídica no es la misma que la velocidad de los cambios sociales, ¿sí? Tan es así que estamos rebasados por los divorcios. Tan es así que hay matrimonios entre sexos iguales, con niños, y es derecho del niño a tener dos mamás, ¿sí? O sea, y es tan normal como cualquier... ¿Por qué no puede ser normal? ¿Sí? Porque no es tradicional. El problema que les pongo sobre la mesa es que, señores, estamos cambiando. Estamos cambiando y habría que reconocer ese cambio. Y el derecho tiene que ser bastante más ágil para reconocer ese cambio, porque no, lo moral no es el derecho, lo bueno y lo malo no lo dicta el Estado, ¿sí? Sino al final del día son las relaciones entre los seres humanos los que dicen lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces lo bueno y lo malo está cambiando actualmente. Entonces, no es que lo tradicional sea bueno ni malo, no, simplemente es tradición. Ahora estamos en otro cambio, que tampoco es bueno ni malo, ¿sí? O sea, no es una cuestión de ética, es una cuestión de cambio. Entonces, yo sí quiero poner sobre la mesa que abramos un poco los ojos y más que juzgar, veamos lo que está pasando y cómo hacer recuperar de lo tradicional lo que vale la pena y lo que no. Claro, yo también quisiera agregar algo al respecto. Es justamente ese de hacer frente a nuestros propios prejuicios, porque en estos cambios y en esto abrirnos, no quiere decir que lo previo y la tradición no esté implícita, y los cambios, eso de normalizarlo, es políticamente correcto o socialmente correcto, y sin embargo tenemos que escuchar las subjetividades, porque para adentro
o para afuera podemos ser muy abiertos, pero cuando nos confrontamos con nuestras propias realidades, y cuando lo vemos con nuestros pacientes o en el trabajo con las parejas, es cuando vemos que la normalización excesiva o la problematización excesiva genera situaciones de territorios de nadie, en donde de todas maneras hay que trabajar para que poco a poco esto se pueda integrar al imaginario social en distintos medios. Yo creo que nosotros hablamos del trabajo que hacemos dentro de las paredes del consultorio, hablando del individualismo, pero también el psicoanálisis y las ciencias sociales cada vez tienen que salir más a las calles. Y es en donde tenemos que sensibilizar. Por eso hablaba yo de la familia, porque sea el tipo de familia posmoral y del tipo que sea, ¿no? Necesitamos crear espacios donde haya contención. Y más, creo que hablando de este concepto que tú señalas de la globalización, en donde la pérdida de las fronteras o genera digamos, un volver a amarrar y volvernos retrógradas y polarizar nuestras ideologías y nuestras tendencias a ser muy, muy conservadores o polarizados de un tipo o del otro, o sentirnos un poco perdidos, ¿no? Entonces yo creo que por eso es la importancia de tomar estos conceptos caso por caso, porque creo que las estadísticas nos ayudan a ver cómo está la realidad, pero las subjetividades y los casos que recibimos, ¿no? Tú ves en los grupos, tú recibes en tu consulta jurídica, nosotros recibimos en nuestros consultorios, son los que nos hacen pues todo el tiempo trabajar con nuestros propios prejuicios, con nuestras propias verdades como concebidas, preconcepciones, y empezar a aflojar el oído y ampliar la escucha, ¿no? Ricardo, ¿querías participar? Sí. Bueno, la verdad es que he aprendido bastante, me ha hecho pensar. Hay tres aspectos, uno psicoanalítico de la mente humana, el otro sociológico y el otro jurídico. Y son indisolubles, por eso se organiza así. Claro, claro. Pero bueno, cada aspecto pide su carta de ciudadanía. Entonces se planteó. Vamos al tema de la pareja. La idea de pareja, de que sea parejo, no es una idea que nunca se da. Lo que sí, pero por algo se dice una pareja. Bueno, porque podría ser un par, sí, pero un par no hace una pareja matrimonial. Hace dos que viven juntos. Lo que tendría que ver como parejo, similar, del mismo nivel, serían los ideales de vida de ambos que se han juntado. Yo recordé recién algo que pasó hace muchísimos años, yo era muy jovencito, un señor ganó muchísimo dinero a lo que se llamaba el PRODE, que era pronóstico deportivo en Argentina, pero millones ganó. Y yo, siendo muy joven, dije, se va a divorciar. Por supuesto, se divorció. ¿Qué pasó? No sé, yo no lo conocía a él. Pero, bueno, aquellos ideales que venían juntos a la pareja, a le cambió el panorama y la pareja no lo soportó. No pensé que eres una mala persona. No sé si era. Después, muchos años después, apareció un programa de televisión que él vivía en Paraguay y había formado una familia con 7 hijos. O sea, bueno, le cambió el panorama y no pudieron seguir juntos. Yo no los conozco, así que no puedo hablar mal. Es decir, sí, pero es decir, como que esos juramentos no se pueden sostener en la vida entera. Además, ¿por qué hay que seguir juntos por un juramento? Habría que seguir juntos por esa comunidad que sienten de que les gusta remar juntos para la misma meta. Y si lo han perdido, entonces el divorcio empieza a ser, y ahí vienen las otras disciplinas, un tema objetable, porque resulta que si los dos viven solos, sí, pero resulta que al articular la pareja, uno depende y no desarrolla algunas cosas y otro no desarrolla otras. Aunque no hubiera hijos, y separarse es un problema que lo jurídico, lo legal, empieza a tener un juego. Cuando hay hijos, mucho más, ni hace falta que lo explique. Entonces, cuando Susi habla de que es una amenaza narcisista,
la idea de divorciarse. Tiene razón, porque dos personas articularon su vida en común y de repente es un descuartizamiento, salvo no que se venga preparando, bueno, pero eso no lo hace mucha gente. Generalmente rompen porque hay mucha rabia y hay mucho odio o hay alguna infidelidad. Y evidentemente ahí otra vez aparece la ley regulando. La ley no siempre es justa, pero es bueno que exista. Y la ley también tendrá que ir aprendiendo, pero como dijo acá la socióloga, siempre es más lenta que la realidad. Y es verdad. Pero si fuera más rápida que la realidad, no sé si sería bueno, ¿no? Ahora, hay un fenómeno social y que es que disminuyeron las tasas de matrimonio y aumentaron las tasas de divorcio. Algo está pasando, como dice acá Mari Carmen. Es decir, y tampoco, bueno, no sé si estamos equivocados, está pasando algo. Lo de la globalización no empezó con la globalización. Yo tengo familia de hijos italianos y cuando estuve hace muchos años en Italia, una de las que estaba allí me decía que en Italia, en el sur, le llaman a la América rubamarito, porque los maridos se iban a América y no volvían más. Mandaban toda la vida dólares, no sé, cada 6 meses, ¿no? Pero no aparecían más. Es decir, el factor económico produce migraciones, y quizás hace muchos años, antes que la globalización. ¿Por qué se iban? Y porque había miseria en ese lugar. Y hacían otra vida, y en esa otra vida les cambiaba el panorama. Es decir, no sé si es un problema de maldad o es un problema de fenómenos humanos. De todas maneras, bueno, que me lo decía, es marido, bueno, era marido legal, cada 3 o 4 años venía un mes y se iba. Y se estableció ese acuerdo donde el matrimonio era un sostén económico. Cuando vino viejo el padre, volvió a Italia y se quedó los últimos años y murió allí. Pero no era único, era un estilo de vida. Es decir, que hay factores sociales y económicos, quizás tendría que haber algún economista que entienda cómo la economía influye en la familia, aunque nosotros lo sabemos por experiencia propia, que juega mucho, la economía juega mucho. Y bueno, para terminar, ¿no? Bueno, yo creo que se dijo que después de casado no se cumplen las expectativas. Nunca se cumplen las expectativas. Porque las expectativas son fantasiosas y además porque después del paso del tiempo la gente va cambiando. Si se cumplían esas expectativas, son 2 psicóticos. Realmente no se les cambió nada en la cabeza. Lo importante es que construyan expectativas comunes y que cambien las expectativas. De manera que eso de que la expectativa cambie, a mí me preocuparía que no cambie. Lo que sí, que cambiaran y en conjunto. Y se habló de algo que se insistió bastante, y que creo que sí, que hay un ingrediente importante que es el amor, que es medio difícil definirlo, pero todos sabemos que eso es que hace que uno se juegue por el otro y viceversa. El viceversa en la pareja es importantísimo. Si no hay viceversa, todo se destruye. Tú decías del amor. Y del amor, justamente, Octavio Paz tiene un ensayo muy lindo en donde hace las diferencias entre pasión, amor y erotismo, ¿no? Entonces, donde dice en realidad que está realmente enclavado en la reciprocidad, justamente en la tolerancia a las diferencias y en la reciprocidad. Decía que la sexualidad, pues esa es como cualquier especie, pero que el erotismo es producto de la imaginación y que eso justo ayuda para que se dé la intimidad y que cuando además se combina con el amor, pues ya se hizo. Por lo menos eso ayuda, es un buen abono para que se saque de cuando en cuando cuando uno está muy, muy desesperado, ¿no? Una de las ambas partes de la pareja y diga, vamos a jugar con esto. Primero, felicitar a la mesa. Me congratulo de poder que estemos organizando estos eventos con la riqueza de los ponentes. Y nada más un comentario para ponerla en la mesa para futuras discusiones. Es la idea de la pulsión de muerte o la agresividad, para ponerlo en términos más
cotidianos que está como factor en el divorcio. Cuando uno hace terapia de pareja, cuando ve el odio instalado ahí, uno se da cuenta que eso va a estar muy difícil. Porque además, no tanto por arreglar o no arreglar, sino a veces las parejas no se sueltan por el odio que se tiene. Entonces, como se están mordiendo el cuello mutuamente, no están dispuestos a soltarse porque es una forma de perder la posibilidad de seguir lastimando al otro. Entonces, hay un tema que luego lo discutiremos, es uno de mis problemas con la teoría vincular, que es el lugar de la agresividad. Creo que se diluye la teoría vincular, pero ya luego lo platicamos quizá claro. en otro espacio. En el libro viene en la última parte esto del amor y de la pasión, de la simetría y de la asimetría, que tiene que ver justamente con eso. Sí. Cuando las relaciones son demasiado simétricas y demás, que no toleran las diferencias, también tiene que ver con eso, como no poder desvincular, o sea, el asunto de la pulsión de muerte tiene que ver con la desligación del vínculo, en donde en realidad es que eso atenta contra el sí mismo y obviamente en una situación de pasión o de odio, porque la pasión está muy cerca del odio, decía Freud, cuando uno ama apasionadamente, y el otro, mucho de nuestro narcisismo está sostenido por el otro, que es tal la herida y el abandono, entonces ese amor se puede convertir muy fácilmente en odio, porque me falló y ese era el que sostenía esta ilusión. Y es una desligación. Y Torok habla mucho sobre eso, y también Pierre Blanier. Me parece que tienen unos ensayos muy buenos, que aquí al final el libro habla sobre exceso de simetría, donde tiene que ser todo igual también para sostener la ilusión que está el vínculo allá, que puede ir desde esta idea de que la equidad es lo mismo que igualdad, ¿no? Donde no se toleren las diferencias. Entonces todo el día está el score, tú tal y yo tal, no, que tenemos necesidades que también tienen que ser vistas, aunque seamos de géneros opuestos, o los roles que no se pueden diferenciar, o bien hay tanta asimetría porque no se tolera, o sea, también que haya alguna identificación que genera situaciones muy alienantes, muy paranoides, y una necesidad de estar atacando al vínculo, que a la larga también se convierte en una necesidad cotidiana. Sí, la teoría vincular me gusta mucho porque nos hace ver cómo hay un territorio intermedio en el cual se construyen muchas cosas conscientes e inconscientes, y que no solamente interviene lo inconsciente y las historias en las reconstruidas a través de las relaciones de objeto, sino la importancia de suscribir acuerdos, y esos acuerdos pueden estar apuntalados no es que legalmente tú tienes la obligación de tal, sobre todo cuando se están divorciando, es cuando salen, de pronto ¿no? Pero no solamente los acuerdos en las nuevas modalidades de convivencia, ¿no? De las parejas. Justamente estaba yo, el ejemplo que puso Ricardo respecto de esta persona que había ganado la lotería, a mí me ha llamado mucho la atención en la última etapa de mi práctica psicoanalítica, ver cuántas parejas, cuando hay cambios económicos o cuando van a cambiar de casa, algo se deposita, y los desplazamientos a buscar una nueva realidad, pero desplazada a espacios geográficos con este aspecto de, ay, necesito a mi esposo, no, y esto nos va a hacer una familia feliz, porque claro, las bondades económicas, el capitalismo, como se ha ido construyendo en el imaginario del bienestar, construyen unas megamansiones y cuando se van a cambiar, truenan, o antes de que se cambien, truenan. Y me llama mucho la atención, porque por un lado me ha llegado directo a la consulta, o pacientes que se dedican a la construcción me han platicado de situaciones, y mi marido que se dedica a cosas de tecnología en casas que se están empezando a equipar, luego me llega y me dice, no hombre, estos que ya iban a cambiarse ya tronaron, después de toda la inversión y todo.
no aguantaron, o sea, cómo se desplaza a aspectos concretos y económicos donde se deposita el bienestar y que en realidad son también esto tiene que ver con los ideales que se establecen, en eso también son las simetrías de esto es lo que las expectativas y los ideales están muy lejos y también muy narcisistas, muy lejos de la posibilidad de hacer frente a dificultades. Me acuerdo de una paciente que se divorció finalmente después de muchas vicisitudes y ella muchas actuaciones y demás, y venía de una familia muy pudiente, pero el marido todavía más, y habían sido muy gratificados por los padres, les habían dado espacios grandes para vivir y cosas, y un día llega y me dice, estoy en un departamentito, es casi un estudio, y me dijo después de 2 semanas, ¿sabes qué? Siento que es la primera vez que estoy dimensionando algo en donde yo quepo, es en donde yo puedo, en este momento es todo lo que yo puedo manejar, de mi persona y de mi entorno. Puedo abrir la ventana y puse ahí mis macetitas, las puedo regar, no puedo con más. Y mucho tiempo pensé que mientras más cosas tuviera, y ahorita es cuando me siento que estoy más tranquila y tengo más tiempo para pensar en mí. Creo que sí son todas estas cosas que hay varias teorías y aproximaciones sobre la pareja que no pueden descartarse igual que realidades sociales. Sí. No, yo quería decir algo de la agresión. En sociología, uno de los vuelcos más importantes de las relaciones sociales es la concentración de la violencia en manos del Estado. O sea, todo lo demás, el derecho incluso es para mantener esa concentración. Y esto es muy interesante porque trae como la autocoacción de la violencia en los individuos en la vida cotidiana. Por eso relacionan el término familia, matrimonio, etcétera, con el Estado. ¿Sí? El Estado como el gran expropiador de la agresión, la agresión violenta en la sociedad, la muerte, por ejemplo, que antes se mataban, en el siglo XIII, XIV, todos los días. Sí. Entonces, es súper interesante. Sí, las quería felicitar a todos, o sea, una mesa interdisciplinaria. No nos diferencia, que eso yo creo que es lo importante, ¿no? Cada uno con su forma de pensar y todo, pero que con muchas cosas en común. Me gustó mucho esto de ver la globalización, ¿no? Como una ruptura, si se quiere, de fronteras también, ¿no? Sí. Como una pérdida de fronteras. Y yo uniendo me preguntaba, no recuerdo, yo leí tu libro, pero no recuerdo, Susana, si tú hablas también de algún tipo de estructura especial, de estructura psíquica, en donde haya más tipos de divorcio de acuerdo a ese tipo de estructura. No lo recuerdo. Porque yo pienso, planteando de que hay un rompimiento, ¿no?, de las fronteras con la globalización, yo lo que veo es que hay un aspecto regresivo en el narcisismo de cada uno de nosotros, que evidentemente es el que llama al divorcio, porque es donde no se acepta diferencia, es la custodia, este es mío, entonces no importa lo que sea para el chico, lo que importa es mi bienestar. O sea, como que finalmente hay un narcisismo regresivo frente a este rompimiento de continentes, si se quiere, ¿no? En donde todo es posible. Yo soy pro matrimonio, yo soy pro instituciones, pero evidentemente las instituciones cada vez se están rompiendo más y cada vez hay menos tolerancia a todo, y porque creo que cada quien va defendiendo su propio narcisismo y hay más dificultad para aceptar lo diferente. Cuando tú hablabas de una nueva identidad, yo creo que el matrimonio es olvidarse un poco o tratar un poco de formar una nueva identidad, olvidándose un poco o reacomodando lo que uno ya tiene, porque uno no se puede olvidar de lo que tiene, pero reacomodando lo viejo hacia lo nuevo también. Entonces sí creo que tal vez esto hace que tengamos, y que pase a nivel mundial lo que está pasando. O sea, que es la pulsión de muerte y los atentados, o sea, cada vez las instituciones se rompen más, porque creo que tal vez hay una ruptura de fronteras realmente, en donde buscamos fronteras y tenemos aspectos más regresivos cada vez
hacia el narcisismo. Se me ocurrió en base a lo que vamos. Yo lo que recuerdo, si es que no sé si quieras hacer mención al respecto, o si se refiere a eso, es por un lado este concepto de vínculo de Dancieux, que habla que el vínculo es como una especie de piel psíquica que envuelve, que tiene fronteras, que son abiertas y todo, pero dentro de esas fronteras, luego sus acuerdos y los acuerdos y los pactos tienen un valor de jurisprudencia. O sea, aunque no estén escritos en la ley, pero para la persona tiene valor de jurisprudencia. Y por otro lado, sí creo que una estructura, digamos, más de tipo fronterizo, una dependencia brutal, o sea, mientras más vulnerable es una estructura psíquica, es más fácil que pueda haber, representarse todo cambio en una amenaza. O sea, mientras más rigidizada está la estructura vincular y hay cualquier cambio que de repente, me acuerdo perfecto también de otra persona que llegó y dice, ¿qué crees? Que de repente llegó mi marido y me dijo que en realidad era gay. Entonces, bueno, por supuesto que su narcisismo la llevó a hacerse sentir fatal, porque esto incluyó a la feminidad y ella decía no podía ser, aunque ella toda la vida estaba diciendo, es que yo, hay algo raro, no lo quería aceptar, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que hay gente que podrá trabajarlo y podrá finalmente quizá, yo pienso en esta persona que podría incluso redescubrir su propia feminidad y por qué se negó tanto a ella, ¿no? Porque representaba todos los otros aspectos de la persona deseables por la sanción social. Era caballeroso, trabajador, puntual, cariñoso, no violento, detallista, bueno, era todos los, como decía él, check, 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 palomita, palomita, palomita. Pero a la hora de la hora, pues la otra palomita nada más no funcionaba. Bueno, para ir cerrando, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o los panelistas quieran dar algún cierre. Pues a mí me encantaría decirles algo que les digo a mis clientes, que es que la defensa de los derechos de la familia les corresponde a los padres, antes que a los abogados. Yo pongo el ejemplo de, bueno, tú cuando te vas de vacaciones, sí, claro, le entregas la llave de tu departamento al abogado y me dice no, y entonces ¿por qué le das chance de firmar lo que sea sin revisarlo antes? Entonces yo quisiera invitarlos a precisamente adoptar estas convenciones suscritas por el Estado mexicano, son gratuitas, las podemos encontrar por internet, y me parece que una legítima defensa es defender lo que amamos. Defender lo que amamos es defender a la familia, es defender a los hijos, es defender los valores, las tradiciones, las costumbres y no perderlas. Me encantó una reflexión que hizo la doctora y es una propuesta que voy a hacer en el tribunal. Tengo muy buena relación con muchas autoridades, Gobernación, CIPINA, Procuraduría de la Defensa del Menor, el DIF, el local y federal, en fin. Lo que yo quisiera poner ahora en la mesa del tribunal es que los abuelos compartan esas tradiciones familiares con sus nietos, posiblemente fuera de un centro de convivencia y si no es posible dentro de un centro de convivencia. Yo recuerdo con mucho amor a mi bisabuela, 95 años tenía, y me explicaba cuando los temas de revolución y los temas que vivió, ¿no? Desde su infancia, y nunca se me van a olvidar. Me parece que eso da una estructura. Sí. Y hay que respetarlo y hay que amar. Y bueno, pues yo encantado de participar en estos foros. Estoy para aprender más que para enseñar y les agradezco mucho su amable atención. Gracias. Bueno, de parte de la Sociedad Psicoanalítica de México, quiero felicitar y agradecer a los tres panelistas por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, sin duda es un tema que deja más reflexiones y más preguntas con las que llegamos, pero para esto son estos espacios. Gracias por venir. Vamos a estar teniendo una serie de eventos, los esperamos, justamente para reflexionar de todo. También se aceptan sugerencias de eventos que quieran que hagamos. Muchas gracias. Gracias.